Estimados congresistas, hola a todos, mi nombre es Nuria Antón, soy profesora de la Universidad de Alicante y junto a mis compañeras Graciela Arráez y Carolina González, a continuación os presentamos el trabajo titulado Actitudes hacia la discapacidad y la inclusión, diferencias en las puntuaciones entre las personas sordas y oyentes. En términos generales, la inclusión acaece por el hecho de tener una sociedad desigualitaria, donde prima la exclusión social y, en consecuencia, la exclusión educativa. Por ello, este nuevo movimiento se constituye como un gran reto cuya finalidad es eliminar la exclusión, la discriminación, la desigualdad. La exclusión se ha vinculado en mayor medida a colectivos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, quienes son frecuentemente víctimas del desprecio social y carecen del disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales. De esta forma, la exclusión se entiende como cualquier tipo de distinción que obstaculice o no tenga reconocimiento y valor de esa persona. Los obstáculos de participación, permanencia, aprendizaje y accesibilidad que encuentran las personas es lo que se conoce como barreras hacia la inclusión educativa y social. La vigente Ley Orgánica de Educación, LOE, de 2020, define al alumnado con discapacidad como aquel que afronta este tipo de barreras y además aquellas que son derivadas de la propia discapacidad o de los trastornos de la persona. Estas barreras no son limitantes, sino que a mayor cantidad de barreras, más se incrementan los niveles de discapacidad. Para que la exclusión social deje de estar vinculada a la discapacidad, la sociedad debe eliminar cualquier tipo de barrera, pues es clave para lograr la plena inclusión. Ante esta brecha, se hace necesario eliminar las actitudes negativas hacia la discapacidad, promover la aceptación de la diversidad y sensibilizar a la sociedad. Por ello, ante este fin, el objetivo planteado fue evaluar las diferencias en las actitudes hacia las personas con discapacidad auditiva y la inclusión entre las personas oyentes y las personas sordas. Respecto al método utilizado en el estudio, se recabó una muestra de participantes de 66 estudiantes que oscilaban edades comprendidas entre los 12 y los 15 años. De estos 66, 33 personas tenían discapacidad auditiva y fueron seleccionados por criterio de accesibilidad. Los otros 33 restantes eran oyentes y fueron seleccionados al azar, del mismo sexo, edad, curso y grupo. Respecto al instrumento utilizado, se utilizó la entrevista semiestructurada para la evaluación de las actitudes hacia la discapacidad y hacia la inclusión, EADI, de Díaz Aguado et al. 1994, que tiene como propósito evaluar de manera integral los aspectos cognitivo, evaluativo y conductual de las actitudes hacia las personas con discapacidad y su inclusión en el entorno. Finalmente, respecto al análisis de datos, para identificar las diferencias estadísticamente significativas, se empleó la prueba TED-Student para muestras independientes con el objetivo de analizar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre sordos y oyentes en las puntuaciones medias para las 8 dimensiones de la entrevista semiestructurada para la evaluación de las actitudes hacia la discapacidad y hacia la inclusión. Para la interpretación de los tamaños del efecto, se utilizó el índice de de Cohen, permitiendo determinar la magnitud de las diferencias observadas. Con respecto al análisis de los resultados obtenidos, en la tabla se puede observar que existen diferencias estadísticamente significativas en diferentes dimensiones. En la dimensión 1, que es concepto de discapacidad, la dimensión 2, aspecto cognitivo, la dimensión 4, percepción de la inclusión, y la dimensión 7, que es la percepción de la actitud del profesor ante la inclusión de este colectivo, de la entrevista semiestructurada para la evaluación de las actitudes hacia la discapacidad y hacia la inclusión, y fueron de magnitud moderada en todos los casos. Los oyentes puntúan significativamente más en el aspecto cognitivo y los sordos más en el concepto que se tiene sobre la discapacidad, la percepción de la inclusión y la percepción de la actitud del profesor ante la inclusión. En el resto de las dimensiones no se dan diferencias estadísticamente significativas. Tras los hallazgos encontrados,
La presente investigación supone una valiosa aportación para comprender la percepción de las diferencias de las actitudes hacia las personas con discapacidad auditiva y la inclusión de este colectivo entre las personas, tanto oyentes como las personas sordas. Además, se ha podido determinar en qué elementos influyentes en la formación de las actitudes positivas o negativas de las personas puntúan más alto ambos colectivos. De esta forma, se podría implementar una posible prevención ante ello. Asimismo, ampliar los conocimientos sobre este tópico va a fomentar la sensibilización ante los colectivos con discapacidad auditiva y su inclusión, con el propósito de prevenir, aceptar, valorar y mejorar las relaciones entre las personas oyentes y las personas con discapacidad auditiva. Estos serían algunos de los estudios consultados a lo largo de la investigación. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de su interés.